Desde Jicotencat, la antigua sede del Senado de la República, los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento está por empezar el octavo panel Transparencia Sindical, Mecanismos para la Rendición de Cuentas. Eso le comento que es en el marco de la Semana Nacional de Transparencia. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra durante el desarrollo precisamente de este octavo panel. Quédese con nosotros. Recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Muy buenos días, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos en la Semana Nacional de Transparencia 2015. Vamos a presentar al panel que esta mañana nos acompaña, el señor Alfredo Sánchez Castañeda, defensor de los derechos universitarios de la UNAM. Se encuentra con nosotros Carlos Reynoso Castillo, abogado general de la UAM. Asimismo, contamos con la presencia de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Nos acompaña esta mañana María Patricia Kurksin Villalobos, comisionada del INAI. Cedemos el micrófono al rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón. Muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días. Es para su servidor un enorme privilegio, un honor moderar esta mesa con distinguidos amigos y colegas en un tema tan importante, un tema toral, un tema que seguramente dará mucho que hablar a partir de ya. Es un tema en el cual hay una obligación constitucional y naturalmente es de los asuntos más álgidos, más importantes, más sensibles que nuestra sociedad exige y reclama en materia de transparencia. Y se trata de la transparencia sindical, ni más ni menos. La transparencia sindical, ni más ni menos. Los mecanismos para la redención de cuentas. Y para tal, ustedes han escuchado el panel que me honro en coordinar y le voy a ceder, en primer lugar, el uso de la voz por 15 minutos a nuestra amiga Patricia Kurksin. Brevemente, ella es abogada por la Universidad, en el Foro Nacional e Internacional, una destacadísima colega, una colega que siempre nos trae frescura en sus comentarios. Hoy es comisionada en el INAI. Patricia, muchas gracias y tiene usted sus 15 minutos. Cómo no, muchas gracias. Al contrario, querido Luis Díaz Mirón, yo te agradezco mucho, como les agradezco también a los demás panelistas en esta mesa, su participación con este tema. Somos miembros de un equipo llamado laboralista y los laboralistas cuando nos juntamos somos terribles, así es que se los advertimos. Yo quiero antes que nada, antes de iniciar y haberles dado las gracias a mis amigos, a la señora presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que hayan hecho un espacio en sus horarios y en sus agendas tan cargadas, agradecerles su presencia, sus comentarios que van a ser muy importantes. Y aquí les quiero decir algo, si bien soy comisionada del INAI, naturalmente que no puedo tampoco olvidarme de la cruz de mi parroquia y tener la cachucha de laboralista. Esto creo yo que me permite poder hacer un balance para encontrar cuáles son aquellas obligaciones y cuáles son aquellas condiciones en que los sindicatos deben de moverse de acuerdo con las nuevas disposiciones que tiene la Ley General de Transparencia y las que tendrá la Ley Federal de la materia. Yo me he permitido hacer una presentación, que no sé si la puedan pasar, por favor.
una pequeña presentación en la que a lo mejor no voy a seguir un orden ortodoxo, pero tiene una razón de ser. Voy a empezar por hablar de aquellas obligaciones. Y ahora le tengo que cambiar aquí, ¿verdad? ¿Y para dónde le apunto? ¿Para allá? Uy, esto va a ser un problema. Yo nunca me llevo bien con estos aparatos. ¿Cuál es la que se tiene? Sí, para avanzar. Para avanzar es esta. Muy bien. Les decía a ustedes que la Ley Federal de Trabajo establece en el artículo 70 que los sindicatos tienen ahora que contemplar, la Ley General de Transparencia en el artículo 70 nos señala que la ley general debe de ser aplicada, pero que tendrá que ser regulada por la ley federal en la cuestión de los sindicatos considerados como sujetos obligados. Esto nos lleva también a considerar qué es lo que dice el artículo 359. Aquí es donde yo me pasé de... No, esto va a ser un problema. Yo creo que alguien me puede ayudar, por favor. Bruno, ¿me puede ayudar a hacer los cambios? A ver, muchas gracias. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 359 dice que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos y demás. Esto quiere decir que nuestra legislación, desde luego basada en la Constitución en el 123 y también de acuerdo a los compromisos internacionales como es el Convenio 87 de la OIT, los sindicatos tienen la facultad de regirse a sí mismos, es decir, lo que nosotros conocemos como la autogestión. En el artículo 70 de la Ley General de Transparencia se establecen las obligaciones comunes que van a tener todos los sujetos obligados, entre los cuales están los sindicatos. Por lo que tienen que tener, como lo señala en la disposición, tienen que tener a disposición del público toda la información que se les señale. Y aquí vamos a la siguiente, por favor, aquí es donde me preocupa en la reglamentación de la ley federal, que hay obligaciones que yo considero que son completamente excluyentes, es decir, al no ser factible su aplicación no pueden ser obligatorias. No voy a leer cada una de ellas, las voy nada más a señalar o a mencionar, pero como ejemplo, no podemos hacer obligatorio para los sindicatos nada que se refiera a servidores públicos. Pues, ¿por qué? Porque el sindicato no tiene servidores públicos. Los sindicatos, cuando tienen personal trabajando con ellos, o son personas que les comisionan los empleadores, y entonces sí serán servidores públicos, pero para la institución, pero no para el sindicato. Ellos ya en el momento tal están con una comisión, están con una licencia, están realizando otras actividades y también, por la otra parte, el sindicato mismo puede tener empleados que ellos mismos contratan. Por lo tanto, tampoco son servidores públicos, porque recuerden ustedes que el sindicato es una persona moral, pero curiosamente se le llama sujeto de derecho social, como lo contempla las diferentes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, no obstante que en ninguna parte de la legislación, de ninguna, se dice quién es un sujeto de derecho social. Entonces, aquí vemos que no podrían ser de ninguna manera obligados al cumplimiento de estas disposiciones, como tampoco vamos con la siguiente lámina. Con la siguiente también, por favor. Esto es nada más para hacer una mención de las obligaciones que están excluyentes. No están obligados los sindicatos a hacer públicas las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o en administración. Ya nos equivocamos, estamos en la lámina número 9. Bueno. Las resoluciones y los laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, pues no les corresponde al sindicato porque ellos son parte de esos juicios, no son autoridades y pues tampoco se les podrá obligar. Igualmente, estarán obligados a dar estadísticas y todo en la medida que otras leyes se los obliguen, pero no pueden tener las mismas obligaciones que los demás sujetos obligados, como podría ser algún organismo autónomo o como podría ser cualquier otra institución de gobierno o algún fideicomiso y demás. Y el artículo 70 dice que la ley federal tendrá que determinar la reglamentación
reglamentación de esas obligaciones. Ahora vamos a ver vamos a la siguiente lámina, las que son las obligaciones aplicables. Aquí una cosa será la ley federal y junto con ella las leyes de los estados y del Distrito Federal que tendrán que reglamentar con base en lo que la ley general establece. Y ahí sí tendrán que incluir todas las disposiciones que les son aplicables, el sindicato tendrá que marcar cuáles son esas disposiciones. La siguiente lámina, por favor, en la que se dice el domicilio de la unidad de transparencia del sindicato tiene que ser también pública, como lo tienen que ser las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios. Y con esto estamos dando un paso muy importante que ya la Ley Federal de Trabajo, con una reforma en el año 2012, lo establecía. Ya se acabó el secreto de los contratos colectivos, nada de que los trabajadores no pueden disponer de un contrato colectivo que rige sus relaciones y en que los sindicatos los van comprometiendo y que muchas veces no estaban enterados de cuáles eran sus obligaciones. De esta manera, si el sindicato recibiera recursos públicos, tendrá que cumplir con otras obligaciones. Vamos a la siguiente lámina, por ejemplo, por favor. En las que tendrá que decir cómo recibe los recursos públicos y en qué los está destinando. Y yo creo que más allá no solamente eso, sino también señalar por qué los destina a determinada circunstancia. No solamente es darlo, recibirlo y decir ya lo recibí, sino cómo lo gasté, en qué lo gasté y por qué lo gasté, cuáles son las razones para tenerlo. Igual estará obligado, vamos a la siguiente, a presentar las actas y resoluciones del Comité de Transparencia. Y a la siguiente también, por favor, tiene todas las obligaciones de hacer evaluaciones y encuestas que se refieran a los programas que están financiados con los recursos públicos. Ahí no hay de ninguna forma una exclusión ni ninguna disculpa para los sindicatos. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, encontraremos que hay otras obligaciones que encontraríamos que solamente en caso de, es decir, estar condicionadas a recibir recursos públicos, son cuando reciben esos recursos, cuando tienen donaciones que reciben o que ellos hacen donaciones a terceros, entonces tendrán la obligación naturalmente de dar toda la información, de rendir las cuentas. Bueno, vamos a la siguiente lámina, también hay una de estas obligaciones aplicables. La siguiente también, en la que nos dice que los sujetos obligados deberán informar a los organismos garantes, es decir, vamos a suponer un sindicato de una Secretaría de Estado. Ese sindicato le tiene que dar información al sujeto obligado para que pueda aparecer en la plataforma nacional, esa plataforma nacional de la cual ya nos hablaron ayer y que nos va a permitir tener toda la información de todos los sujetos obligados, la forma de llegar, la forma de conocer, la forma de establecer, la forma de verificar. Esto es una obligación específica que ya es una obligación. Y luego las obligaciones específicas que nos marca el artículo 78 de la propia Ley General, en la que aquí también le toca a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, en que tendrán que poner a disposición del público toda la información. Y vamos a la siguiente lámina, por favor. El artículo 78, fracción primera de la Ley General, coincide completamente con el artículo 365 bis de la Ley Federal de Trabajo. Esto quiere decir que las legislaciones tienen que estar armonizadas para evitar el conflicto de leyes y que el cumplimiento de las normas pueda ser cabal, que no haya ninguna posibilidad de ello. Este artículo 365 bis de la Ley Federal de Trabajo, vamos a la siguiente lámina, ya está, en la que se dice específicamente que los sindicatos estarán obligados, de acuerdo con el artículo 8, por lo pronto en cuanto al acceso a peticiones, como a todo aquello que señale la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes en general. Claro que cuando se reformó la Ley Federal de Trabajo en el 2012, no había todavía una ley general ni había una reforma constitucional. Sin embargo, ya se estaba señalando la obligación de cumplir con las disposiciones. Vamos al siguiente, por favor. Estas son las obligaciones que coinciden tanto en el artículo 365 como en el bis, como con el 78, fracción primera.
Quiere decir que los estatutos, vamos a la siguiente lámina, los estatutos tienen que estar todos marcados exactamente, y aquí encontramos varios problemas en las obligaciones como tal. Los estatutos tienen que ser publicados. Los estatutos, evidentemente la Ley Federal del Trabajo exige que los trabajadores tengan conocimiento de los mismos y exige que conozcan a su comité directivo, son las obligaciones a las que ya nos referíamos de manera general. Pero muchas veces los sindicatos guardaban los estatutos, muchas veces no se los daban a conocer. Aquí ahora hay algún tema que yo creo que mis compañeros lo van a abordar también, yo nada más lo voy a anunciar, que es el relacionado con la lista de los trabajadores que forman los sindicatos, es decir, el padrón de los sindicalizados, que nos inquieta mucho a los laboralistas porque no tenemos resuelto el problema de la discriminación laboral, no tenemos resuelto el tema de las listas negras. Entonces, ahí sí nos preocupa un poco. Lo único que se deja a salvo es el de los domicilios de los trabajadores, que por protección de datos personales no se van a señalar. Y luego tenemos la obligación del sindicato, vamos a la siguiente, por favor, la obligación del sindicato de poder tener una página de internet en la cual pueda dar toda la información, la pueda hacer pública. Y aquí también tenemos el otro problema. En la ley federal, el proyecto que se tiene actualmente no señala si los sindicatos serán sujetos obligados directos o indirectos. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos obligados directos son los que directamente tienen que responder a toda la información y publicar toda la información que tengan. Los indirectos quiere decir que lo tendrán que hacer por conducto de aquellos que les entregan los recursos públicos. Nosotros estamos por la idea de que el sindicato sí tiene las posibilidades, y no solamente eso, sino que está obligado de poder dar una información a la sociedad en general y que por lo tanto deben de ser sujetos obligados directos. Pero aquí también viene el tema. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En todo momento, ya nos fuimos hasta la última lámina, por favor. En todo momento, el sindicato será responsable de la publicación, de la actualización y accesibilidad de la información. Y el mensaje que yo quiero enviar para el público, para el auditorio, para los órganos garantes y principalmente para los sindicatos, es que en el INAI los comisionados, la institución como tal, con su estructura, sabemos perfectamente y queremos delimitar con una gran precisión cuál es la libertad del sindicato y su autogestión. No entraremos de ninguna manera a exigirle que publique su patrimonio sindical, ese patrimonio que el sindicato recauda principalmente con las cuotas de los agremiados, aun cuando el patrón se las entregue directamente como se acostumbra, porque esa cuota es parte del salario del trabajador y por lo tanto no se trata de recursos públicos. Y ahí tendremos el gran cuidado de saber señalar y definir cuándo se trata de recursos públicos, que serán los únicos que en el INAI tendrá autoridad para poder hacer exigibles. Lo demás, ¿cuáles son los? Es parte de la Ley Federal de Trabajo y serán las autoridades laborales, principalmente la Secretaría del Trabajo en materia federal, las juntas de conciliación y arbitraje locales, quienes tengan la competencia para hacer el cumplimiento, para hacer exigible el cumplimiento y recibir aquellas demandas de los trabajadores agremiados que estén inconformes con sus sindicatos por la falta de transparencia, es decir, por la opacidad. Hasta aquí lo podría dejar. Perdónenme por el enredo de las diapositivas. Muchas gracias. Muy importante, interesante las grandes pinceladas en estos 15 minutos que le tocan a mis colegas. Hoy me ha tocado el enorme placer de ser el verdugo, en ocasiones me toca el placer contrario. Y me gustó mucho, Patricia, tu simplificación, la libertad sindical. Obviamente, en el foro mexicano y foro internacional, se piensa que únicamente los sindicatos de trabajadores son los que tienen las obligaciones, y
de ninguna manera la ley mexicana y obviamente las disposiciones internacionales a las que se refirió Patricia, prevén que hay sindicatos también de patrones. Sindicato muy importante patronal en este país es la Coparmex, ni más ni menos. Que yo sepa, no recibe fondos públicos, pero si lo recibiese, tendría que informar. Y a veces recibe subsidios. Por ahí es todo un tema, que seguramente será motivo de preguntas y respuestas. Muy bien, el segundo en el orden es don Carlos Reynoso Castillo. Mi amigo Carlos Reynoso Castillo es abogado egresado por la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor en Derecho por la Sorbona de París, cuenta con diversos estudios especializados. Hoy Carlos, como escucharon, es ni más ni menos que el abogado general de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, su alma mater. Carlos es un escritor prolífico, es un abogado consultor espectacular. En su vida privada fue un abogado realmente muy respetado. Es un hombre que escribe, y escribe mucho, y escribe bien. Es un hombre libre y, de alguna manera, seguramente nos va a compartir muy buenos interrogantes. Siempre trae buenas cosas. Carlitos, por favor, tus 15 minutos. Muchas gracias. Y creo que la presentación es demasiado exagerada. Espero no corresponder a la expectativa que esta presentación tiene y lo agradezco viniendo de un gran amigo como es el director de la Escuela Libre de Derecho. Bueno, primeramente mi agradecimiento por la invitación y para compartir algunas reflexiones con este distinguido panel. Y un saludo respetuoso a la doctora Jimena Puente, comisionada presidenta de la ENADE, a quien tuvimos el gusto de saludarle esta mañana. Yo quisiera, en el tiempo que me ha sido asignado, compartirles algunas ideas generales respecto de cómo vemos nosotros en este momento, en la evolución de este momento por el cual atraviesa nuestro país, el tema que nos ocupa esta mañana de la transparencia sindical. Nosotros consideramos que este tema sin duda está siendo discutido, teniendo como puntos de referencia, como puntos parte del contexto en el cual se da, algunos con razón, algunos sin razón, pero que ese contexto en donde se habla de transparencia sindical tiene ciertos referentes, algunos de los cuales me parece serían los siguientes. Sin duda los sindicatos, algunos han llegado a ser considerados como sinónimos de opacidad. La sociedad, en el imaginario social, algunos sindicatos se les considera como espacios en donde no se puede ver a través de la ventana hacia adentro de cómo funciona su administración, su patrimonio y el ejercicio de los recursos. Esta idea instalada como una idea general en nuestra sociedad no necesariamente se corresponde con la realidad, pero es un elemento que forma parte del contexto del sindicalismo en el caso mexicano. Por otra parte, algunas de las encuestas de los últimos años, cuando se pregunta cuáles son aquellos entes, entidades o organizaciones dignas de confianza, pues sin duda los sindicatos, lamentablemente, por lo menos para su servidor, están en los últimos lugares. Y en ese sentido ese elemento forma parte de este contexto en el cual hablamos de la transparencia sindical. Y un tercer elemento, yo diría, de este contexto en el cual se habla de transparencia sindical, un elemento, yo diría, más técnico, más jurídico, tiene que ver con este debate que está detrás de estos temas que estamos hoy abordando, que es poner, por un lado, aquello que se ha venido alimentando en el último siglo, conocido como la autonomía sindical. Es decir, durante el siglo XX
el derecho laboral, construyendo un marco jurídico nacional o internacional sobre el ejercicio de los derechos colectivos, acuñó la idea en las legislaciones nacionales y a nivel internacional de que un elemento importante de la consolidación de los sindicatos es que los sindicatos sean autónomos, y esa autonomía debe de reflejarse en varios espacios jurídicos y que se debe traducir en la facultad de que esos sindicatos puedan dotarse a sí mismos de las estructuras que consideren convenientes y que puedan, y este es el elemento que yo quisiera destacar, administrar su patrimonio como lo consideren conveniente. Hoy en día, este elemento de la autonomía sindical pareciera, y lo pongo entre comillas, poderse contraponer contra esta idea de transparencia, y me parece que desde el punto de vista conceptual y dogmático, este es el gran reto que tiene el INAI y los sindicatos en los años por venir. ¿Cómo conciliamos la sacrosanta idea de la libertad y la autonomía sindical versus la idea de la transparencia de la administración de los sindicatos, de manera particular en aquellos casos en donde reciban recursos públicos? Esta idea me parece que estamos en el proceso de resolverla y es lo que desde mi punto de vista está en el telón de fondo como el gran reto que tenemos en los años por venir. Desde mi punto de vista me parece que asistimos a un esbozo, diría yo, de un sistema de transparencia sindical que se ha venido construyendo en las últimas, yo no diría décadas, en los últimos años en el caso mexicano, y que se refleja en ciertos espacios normativos. Desde mi punto de vista, hay básicamente tres formas de hablar de la transparencia sindical, cada una de ellas con regulaciones diferentes y cada una de ellas con sus implicaciones. Por un lado, me parece, tendríamos lo que podríamos denominar la transparencia administrativa. Esta transparencia administrativa tiene que ver con la idea de que todos aquellos entes públicos de la administración pública federal o estatal que tengan información relacionada con el nacimiento y vida de los sindicatos deben de abrir al público interesado esa información. Esta vertiente de la transparencia es una vertiente que se dirige entonces a las autoridades administrativas básicamente y es un tema en el cual me parece el país ha avanzado en los últimos años. No solamente el entonces IFAI, en los años 2004 a 2006, mucho antes de que se reformara la Ley Federal del Trabajo, mucho antes de que se promulgara la actual Ley General y la futura Ley Federal de Transparencia, ya había emitidos sendas recomendaciones en el sentido de dirigirse a las autoridades administrativas para que abrieran sus archivos que permitieran a la sociedad interesada tener información respecto de estatutos, contratos colectivos, reglamentos interiores, toda esta información administrativa que forma parte de la vida de nacimiento y funcionamiento de un sindicato. Entonces, esta primera vertiente de transparencia administrativa se vio fortalecida no solamente con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, que como ya decía la doctora Cursain, incorporó el nuevo artículo 365 bis, que establece una serie de obligaciones para las autoridades administrativas que se reducen, yo diría, a la obligación de que cualquier persona que esté interesada tenga acceso a esa información pública. Hay ahí también un proceso de maduración de esta transparencia administrativa 65 bis, pero había propuestas legislativas que iban un poco más allá. Algunos incluso hablaban de la formación de un ente autónomo de transparencia sindical, tema debatido que en las cámaras de diputados y senadores no se tradujo en la reforma de los artículos 371, la fracción tercera y el artículo tampoco es indispensable. Posteriormente se habla precisamente de que dentro de los estatutos se establecerá el mecanismo, como así lo consideren sus agremiados, uso de este derecho. Hasta el momento no tenemos ningún recurso, ninguna demanda por parte de algún trabajador en el cual ellos puedan que nosotros hacemos este análisis, que más adelante también lo tocaremos, tiene que ver precisamente con otro paso que se
tiene que dar más en los trabajadores ni siquiera saben a qué sindicato están afiliados y en razón de eso, ¿cómo van a hacer uso de estos mecanismos realizado prácticamente 7 reformas constitucionales precisamente para avanzar en el tema de la democracia y bueno, pues este camino también sus propias empresas. Prácticamente hay también una posibilidad ministros que aprobaron por unanimidad tesis de observancia obligatoria, entre las cuales se destacan las relativas a la vida sindical y a la participación democrática de los trabajadores en la toma de decisiones, en donde prácticamente las tesis 47ª y 45ª del 2014 señalan que la obligación de los sindicatos de establecer en sus estatutos la modalidad de elección indirecta y o voto directo y secreto no violan el principio de la irretroactividad, porque el hecho de que sus anteriores estatutos no lo prevean no exime de la responsabilidad de incluir esas modalidades de elección como lo indica la nueva ley laboral. Nuevamente reiteramos este avance que se tuvo, si bien anteriormente se señalaba dentro de muchos de los estatutos de los sindicatos el tema de que el voto podría ser de manera indirecta, se abrió la posibilidad y como obligación que lo deben de incluir ahora en sus estatutos, la posibilidad también de que puedan ejercer el voto de manera directa y esto nos habla precisamente de la participación democrática de los trabajadores. Parte de la obligación que se estableció, como ya se mencionaba en el artículo 78, de rendir cuentas cuando reciban recursos públicos, eso ya queda establecido bajo los mecanismos propios de la Ley General de Acceso a la Transparencia y también de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia en el Distrito Federal. No obstante, para la rendición de cuentas sea un verdadero instrumento de transparencia sindical, es indispensable crear una cultura de la corresponsabilidad, es decir, dejar a un lado la visión de que en materia de transparencia solo el Estado es el ente obligado. Y precisamente uno de los temas que ya se mencionaba, la opacidad dentro de la actividad propiamente de los sindicatos y otros organismos gremiales, pues ha sido un tema que en muchos foros se ha tocado y a partir de esta situación, bueno, hemos recibido como Estado una serie de recomendaciones por parte de la Comisión de Expertos de Aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT, en el cual yo señalaría en este momento 3 principales puntos que tienen que ver con que se cumpla sin demora con la obligación legal de publicar los registros y estatutos sindicales por las juntas de conciliación y arbitraje, que en este caso, bueno, está de avanzada, podemos así presumirlo, el Distrito Federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y también la Junta Local del Estado de San Luis. Sin embargo, bueno, tendrán que avanzar los demás estados precisamente en este esquema de publicar los registros y los estatutos y que además con la propia reforma que se realizó a la Ley General de Acceso a la Información, no es solamente ya los estatutos, sino también se tendrá que incluir el padrón, como ya se mencionaba, el padrón que no propiamente es de socios, como se decía, sino más bien de agremiados de los sindicatos, se tendrá que estar publicando, reservando en este caso solamente como datos confidenciales los domicilios de los agremiados. Otro de los puntos que también se mencionan tiene que ver con la consulta que se tendrá que realizar con los interlocutores sociales de las reformas legislativas adicionales a la reforma laboral del 2011 que sean necesarias para dar cumplimiento al convenio número 87, en el cual se incluyen reformas que impidan el registro de sindicatos que no demuestren el apoyo de la mayoría de los trabajadores que pretenden representar a través de un proceso de elección democrático, es decir, los llamados sindicatos de protección. Si bien es cierto, también es un tema en el cual tenemos que avanzar, es muy discutido porque también hay la posición en este caso de los patrones, es decir, es un mecanismo de protección para nosotros. Se tiene que avanzar en este esquema si queremos seguir avanzando en el tema de la transparencia, rendición de cuentas y el ejercicio propiamente democrático. Y otro de los puntos que tiene que ver con las recomendaciones es que la OIT debería ofrecer y el gobierno mexicano aceptar la asistencia técnica para abordar las cuestiones mencionadas. Y en términos muy generales me gustaría señalar que nosotros hemos tomado un criterio en el caso del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje precisamente para ir depurando
los contratos, o más bien el 50% casi de estos contratos corresponden a la micro y pequeña industria, que estamos hablando de 5 a 10 trabajadores máximo. El siguiente rubro tiene que ver con el 20% más o menos, que corresponde a empresas que tienen de 15 a 20 trabajadores. Entonces estamos hablando que casi el 70% de los contratos colectivos depositados en la Junta corresponden a la micro y pequeña empresa. Y uno de los señalamientos que sí hacemos hincapié es que se tomó un criterio que todos aquellos contratos que no fueran actualizados del 2008 y anteriores años se estarían archivando. Prácticamente de esta depuración que se hizo, se mandó al archivo cerca de 22,000 contratos. Entonces, esto también nos deviene a confirmar que no hay hasta este momento una participación activa por parte de los trabajadores. Si bien es cierto, todos estos contratos, el principal punto que nos reflejó es que ni siquiera estaban actualizados en relación al término del salario mínimo. Y bueno, con esto estaría concluyendo mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por sus precisiones, por esa labor de depuración y porque nos comparte que en este tema tan interesante y tan importante, obviamente están dando pasos hacia una verdadera transparencia, una verdadera democratización, una verdadera profesionalización de las relaciones laborales. Es todo un reto. En forma expresa quiero, como representante del panel, también agradecer muy puntualmente a todos los señores comisionados, señores y señoras comisionados que nos honran con su presencia y, por supuesto, dar las gracias por esta invitación y esta oportunidad de transparentar, de abrir este tema tan importante. Gracias por el diseño del programa y porque nos podemos manifestar con absoluta libertad en un tema tan especial. Muy amable a todos ustedes. Ahora le toca el uso de la palabra a el doctor Alfredo Sánchez Castañeda. El doctor es licenciado en Derecho por la UNAM, es doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de París. Es titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Es, dentro de todas las actividades, profesor del Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor invitado en muchas universidades nacionales e internacionales, consultor, y hoy tiene un puesto muy especial en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es defensor de los derechos de los universitarios. Seguramente el doctor Sánchez Castañeda tendrá algo muy importante que aportar a las ideas ya vertidas. Alfredo, muchas gracias por tu presencia. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecerle al INAI la invitación que me permite estar aquí. Agradecerle especialmente, por supuesto, a Jimena Puente y particularmente a la doctora Patricia Cursain, quien ha tenido la amabilidad de invitarme a esta mesa, ya que me concede el honor de participar con ilustres laboralistas pues que forman parte de nuestro país. Ya se comentaron muchas cosas alrededor de la transparencia sindical, entonces no voy a tratar yo o no voy a repetir. Lo que voy a hacer es solamente marcar dos esferas que me parece que es muy importante señalarlas, o dos espacios o dos niveles dos espacios de transparencia que tienen su campo de regulación. Por un lado, nosotros debemos de considerar la transparencia sindical que yo me atrevo a llamar gubernamental.
¿Eso qué quiere decir? Hay una regulación, hay una normatividad constitucional, hay una normatividad legislativa en materia de transparencia, ¿sí? Que nosotros la encontramos tanto a nivel federal como a nivel estatal. Hay un espacio en donde, como lo voy a señalar, la transparencia sindical ha ido ganando. Entonces, primer espacio que tiene que ver con las reglas de transparencia gubernamental. El segundo espacio es el que tiene que ver con la transparencia dentro de los sindicatos. En esto que pues se ha comentado aquí por el doctor Reynoso, por la doctora Patricia Cursain, que tiene que ver con el tema de la autonomía sindical, ¿sí? Que es un elemento fundamental de existencia de los sindicatos. Estos dos elementos estos dos espacios han ido generando una serie de progresos o de avances, o que particularmente en el primer nivel, en el que se refiere a nivel gubernamental, pero en el espacio gubernamental, pero no necesariamente cuando nosotros estamos hablando de la vida interna de los sindicatos. Hay una serie de explicaciones del por qué no sucede eso. Entonces, déjenme comentar la primera parte de mi exposición, que tiene que ver con este avance de la transparencia sindical a nivel gubernamental y señalar en ese sentido el papel importante que ha tenido el INAI ante CIFAI en ir señalando pues la necesaria transparencia de información pública. En algún momento en solicitudes de información se señalaba que si una persona pedía al sindicato información pública y si este sindicato lo negaba, pues entonces teníamos que ir a las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, en aquel momento el entonces CIFAI dijo que no era necesario porque se trataba de información pública. También en algún momento se dijo que la información solamente la podían solicitar los sindicatos. Nuevamente, en ese momento, el entonces CIFAI dijo que no se necesitaba acreditar un interés jurídico. También se señaló en algún momento que la información de los sindicatos es información confidencial y clasificada. Nuevamente, nuestro órgano federal de transparencia señaló que no hay disposición expresa en la ley que le otorgue tal carácter. Asimismo, en algún momento las autoridades señalaron que otorgar información violaría el convenio 87 de la OIT y contradeciría los criterios del Comité de Libertad Sindical. Nuevamente, el entonces CIFAI señaló que la vigencia del convenio 87 sobre la libertad sindical no está relacionada con la clasificación de la información solicitada. En algún momento también se dijo que brindar la información violaría la esfera jurídica del sindicato. Nuevamente, el IFAI señaló que a los sindicatos les son aplicables disposiciones de orden público. Hay una serie de resoluciones que ha venido haciendo nuestro máximo órgano de transparencia que han ido fortaleciendo la transparencia justamente en materia sindical. A partir de la aprobación de la Ley General de Transparencia se da otro paso, porque en ese ínter hubo una discusión muy importante sobre si se tenía que hacer o no si se tenían o no que transparentar los recursos públicos que recibían los sindicatos. Bueno, con la Ley General de Transparencia se establece con claridad esa obligación de transparencia, que dicho sea de paso, les quiero comentar que no es nueva o que de hecho ya existía entre nosotros. Porque si nosotros conocemos la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en las dos se ha establecido desde hace muchos años con toda claridad que todas aquellas personas que manejen o reciban recursos económicos federales son objeto de responsabilidad, ¿sí? O sea, históricamente ya los sindicatos eran objeto de responsabilidad desde a partir del momento que manejaban recursos públicos, máxime que la autoridad, la que brinda o la que otorga los recursos públicos, tiene la obligación
de reportar qué hace con los dineros que maneja, de etiquetarlos. Entonces, quiero decir que esto ya existía previamente, pero bueno, fue necesario hacer la aclaración y en ese sentido, pues la legislación, Ley General de Información, las propias resoluciones del entonces IFAI han ido abonando espacio para generar esta transparencia sindical que fue reforzada a partir de que nosotros contamos con nuestra Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012. ¿Por qué? Porque con toda claridad se establece la necesidad de transparentar los recursos, los registros sindicales, de transparentar los contratos colectivos de trabajo y de transparentar también los reglamentos interiores de trabajo. Entonces vean ustedes cómo en este espacio de transparencia sindical gubernamental se ha ido avanzando en transparentar la vida de los sindicatos. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se hizo un avance también importante para que los reglamentos interiores, para que los contratos colectivos fueran objeto de libre disposición de cualquier persona. Lo mismo sucedió, como les comento, con la Ley General de Acceso a la Información, en donde 2 artículos establecen toda la información que deben entregar los sindicatos para que nos encontremos en un espacio de transparencia. El punto, y aquí me permito hacer una transición hacia la segunda parte de mi exposición, tiene que ver con ese espacio de transparencia, no necesariamente gubernamental, sino de transparencia dentro de las organizaciones sindicales. Porque dentro de estos avances que se han venido dando, aquí se encontró un punto de inflexión muy importante, que ha sido objeto de una serie de resoluciones de nuestra Suprema Corte de Justicia, particularmente con lo que tiene que ver con el tema de las cuotas sindicales, ¿sí? Darlene hizo la cita de una resolución de la Corte en donde se dice que los recursos públicos que manejen los sindicatos deben ser objeto de transparencia. Pero también es cierto que luego de una contradicción de tesis, la Corte resolvió que las cuotas sindicales constituyen una información que no debe ser conocida en la medida de que se trata de personas jurídicas de derecho social y que es un dato o que es una información que pertenece a los sindicatos, ¿sí? En específico se señala que el monto de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación implicaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social y, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros. Entonces, el tema de transparencia sindical, si bien es cierto, ha tenido estos avances en el espacio de naturaleza gubernamental, no lo ha sido así o no lo ha tenido así cuando se refiere al caso de cómo los sindicatos están manejando sus recursos. Ya está sentado y ya hay claridad que si son recursos públicos se deben transparentar, pero lo que le preocupa a la sociedad tiene que ver con el tema de cuotas sindicales y con este manejo pues discrecional, o si me dejan decirlo con toda claridad, que ha permitido el enriquecimiento de muchos líderes sindicales. Eso es lo que afecta y eso es lo que molesta a la sociedad. Entonces, es donde se tiene que dar pasos y es donde, en este caso, el INAI va a tener pues que resolver hasta dónde establece el alcance de sus competencias
momento está en proceso de análisis el tema, pero no existe como tal una unidad en términos de lo que establece esta ley. Lo que sí existe pues son mecanismos de transparencia que tiene ese sindicato en apego a sus estatutos, en virtud de los cuales funciona esta organización sindical. Por otra parte, Luis Genaro Alba, de la Secretaría de Gobernación, nos hace dos preguntas. Una es si los sindicatos están considerados como sujetos obligados. La respuesta es sí. Y por otra parte, ¿qué particularidades merecen los sindicatos en los lineamientos referidos en la fracción sexta del artículo 31 y el octavo transitorio de la ley? O sea, es muy específica. Bueno, el artículo 31, fracción sexta de la ley general, se refiere a las funciones del Sistema Nacional de Transparencia y en particular la fracción sexta del 31 habla de algunos lineamientos que van a permitir la puesta en funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la plataforma a la cual se refiere tal vez la ley más adelante en el artículo 49, es una plataforma electrónica en virtud de la cual los sujetos obligados subirán cierta información y esa información será parte de una gestión para la misma. Yo creo que en términos generales esos lineamientos buscarían darle operatividad al ascenso e incorporación de esta información y yo creo que sí valdría la pena en esos lineamientos eventualmente que haya algunas menciones específicas sobre la manera como los sindicatos podrían cumplir esa obligación. Cómo redactar las especificidades propias de los sindicatos en esos lineamientos a los cuales se refiere la ley, me parece que de momento en un minuto sería un poco complicado sugerirlo, pero creo que valdría la pena sí incluir en ellos alguna mención especial, retomando la idea que yo planteé al inicio de mi primera intervención, cómo respetando la autonomía sindical, estos lineamientos establecen la obligación de ese sujeto obligado sindicato para incorporar la información que se está solicitando. Muchas gracias, doctor. Ahora le ruego, por favor, a mi amiga la presidenta que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Tengo dos preguntas que prácticamente se refieren a lo mismo, donde nos cuestiona qué pasa si los sindicatos no actualizan su información. La autoridad no puede hacer nada por la autonomía sindical, aunque la Ley Federal del Trabajo dice que deben de mantener actualizada su información. Si bien es cierto, no hay una sanción como tal en el caso de que los sindicatos no mantengan actualizada su información como lo establece la propia Ley Federal del Trabajo, sin embargo, sí es cierto que nosotros sí podemos obligarlos a rendir esta información a través de requerimientos que se les realizan a ellos y bueno, pues eso también conlleva que ellos no puedan, si no tienen vigente en este caso su toma de nota, pues no pueden conllevar a las acciones que les permite o los derechos que les establece como sindicato la Ley Federal del Trabajo, que tienen que ver con el derecho a realizar algún emplazamiento a las empresas para efectos de firmas de contratos, para revisión de los contratos colectivos o bien para el tema de la revisión salarial. Eso es lo que conlleva el que ellos no puedan, y sobre todo en el tema que tiene que ver, que ya hacíamos mención hace rato, con el tema de la actualización de su padrón de socios. No hay una sanción, que ese también es uno de los temas que se deberá de abordar en su momento, porque aun cuando está establecida esta obligación por parte de los sindicatos, no se establece ninguna sanción, se deja en este caso, como ya lo mencioné anteriormente, a que ellos dentro de sus estatutos deberán de establecer cuál es la sanción interna cuando no rinden este tipo de información a sus agremiados. Muchas gracias, Darlene, muchas gracias. Y ahora le pediría al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, por favor, sus respuestas. Bueno, muchas gracias. Hay una primera pregunta que señala por qué los sindicatos que reciben apoyos y prestaciones del patrón, el municipio, ¿por qué señalan que no rinden por qué dicen que si rinden la información va a atentar contra su seguridad personal? Bueno, pueden decir lo que quieran, pero el artículo 79 establece con claridad la obligación de todo sindicato que reciba recursos públicos de dar cuentas.
Entonces, esa información la tiene que dar del dinero que se reciba de organismos, de entidades federales, de entidades estatales o de municipales, porque son recursos públicos. Entonces, no hay argumentación que pueda sostener la posibilidad de no rendir información. Por otro lado, hay otra pregunta en relación al caso de Pemex, de por qué si Pemex es una empresa pública, luego entonces los trabajadores reciben recursos públicos, por qué las cuotas sindicales no son objeto de transparencia. Y bueno, el derecho está integrado por ficciones, ¿no? Entonces, aquí la ficción es que el recurso público, a partir de que pasa al trabajador, deja de ser recurso público y es el salario del trabajador. Luego, entonces, no se puede informar sobre recursos de naturaleza personal. Este es el gran problema, les comento, que tenemos nosotros en el caso mexicano, de cómo avanzamos para transparentar ese posible uso indebido de recursos de algunos líderes sindicales. Y bueno, desde mi punto de vista tiene que ver con transparentar declaraciones patrimoniales y declaraciones fiscales, incluso de ascendientes o descendientes directos, ni modo, o sea, es el costo de vivir en este país. En algún momento comentaba la doctora Cursain y quien les habla, de cuántos expertos en materia de transparencia sindical hay en el mundo. Bueno, pues es difícil encontrarlos, porque para desgracia de nosotros, para fortuna de otros países, el tema de sindicatos corruptos no es tema, ¿sí? O sea, no es algo que se discuta o no es algo que exista. Hay otra pregunta sobre la obligación de transparentar el padrón de los socios agremiados, que incluiría a los sindicatos privados. La Ley General de Transparencia lo establece. Se dice también cómo garantizar los datos personales. Y ahí yo quiero señalar que desde mi punto de vista, quizás la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue un poco más allá, porque dentro de las obligaciones que establece es entregar el padrón de los socios. El padrón de los socios son nombres, son personas, eso es información personal, ¿sí? Entonces no sé qué va a terminar haciendo el INAI al respecto. Hay otra pregunta sobre la obligación de transparencia sindical. ¿Solo aplica a aquellos que reciben recursos públicos? Sí y no, aplica a quienes reciben públicos, pero la Ley General de Transparencia establece una serie de obligaciones para todos los sindicatos. Muchas gracias. Muchas gracias. Como han advertido, el tema y el panel fue más que un éxito, es un tema que da para más. Nos tenemos que limitar nuestro tiempo. Y antes de cerrar y de dar unos reconocimientos de los que se me ha solicitado, con mucho gusto lo haré, me pide la doctora dar un mensaje. Sí, muchas gracias. Solamente para decir que en el INAI estaremos haciendo más adelante algunos, vamos a llamar sesiones, bueno, cursos, unas sesiones de capacitación para aquellos sindicatos que desean conocer cuáles son sus obligaciones y cómo las deberán de cumplir. Al mismo tiempo, les recuerdo que hay una Dirección General de Vinculación con Autoridades Laborales, Sindicatos y Personas Físicas y Morales, que estará atento también a los requerimientos de los sindicatos y que ya se está preparando también con alguna información que les haremos, que tendremos para participarles en el momento que soliciten conveniente verlo. Eso es todo. Otra cosa muy importante, los sindicatos pueden ser sujetos a sanciones de acuerdo con la Ley General, pero ahí tenemos el otro tema. No sabemos cómo viene en la ley federal y también no sabríamos cómo podríamos establecer multas para los sindicatos. Son temas que están todavía por verse y en los que tenemos que pensarlo muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por su valiosa atención y previamente a retirarnos, por supuesto, con motivo de la Semana Nacional de Transparencia 2015, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales otorga el presente reconocimiento, y así dice para todos y cada uno de los participantes, a la doctora María Patricia Cursin Villalobos por su participación como ponente en la Semana Nacional de Transparencia 2015.
Ciudad de México, del 5 al 9 de octubre. Lo firma la comisionada presidenta, la doctora Jimena Puente La Mora. Muchísimas gracias, Patricia. Hago lo propio con el doctor, con mi colega, la futura doctora Margarita Darlene